bienvenidos a Amanece en Xi'an. Año nuevo, música nueva. Estamos con el soviético Dmitri Shostakovich. Bueno, pues ya estamos a mediados de enero de 2024. Espero que hayáis tenido un buen inicio de año. Hemos cambiado de música y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Cierto tiempo en cierto tiempo. Ya no suena el homenaje en piano que hizo Franz Liszt a Niccolò Paganini, ¿no? El genio del piano al genio del violín. Había escogido aquella canción, La Campanella, porque venía a ser como una pequeña campanilla que avisaba del inicio de algo. Pero bueno, ya estamos todos enterados de que esto ha empezado, así que de momento pasamos a este vals número 2 de la serie de orquesta de variedades del soviético Dmitri Shostakovich, y ya más adelante iremos viendo con qué conviene amenizar el inicio y el cierre de los programas. Por cierto, que os he cortado la canción, pero como dura menos de 4 minutos, la voy a dejar completa al final del programa para que la disfrutéis. En el anterior programa había compartido la explicación de Engels de la contradicción fundamental del capitalismo, junto con una serie de contradicciones derivadas. Había quedado en que en este programa os iba a compartir algunas cuestiones elementales de economía política que son la base para, entre otras cosas, comprender la concepción marxista de la emancipación de la mujer. Ocurre que a partir de confusiones en estos elementos básicos de la economía política se desarrollan ciertas ideologías pequeño-burguesas sobre varios problemas sociales, no solamente sobre la cuestión de la emancipación femenina, sino sobre otros muchos. La ideología pequeño-burguesa es aquella que identifica problemas del capitalismo, pero que no hace una crítica consecuente, que no es capaz de orientar la superación de este modo de producción. En general se mantiene a distancia del movimiento comunista, aunque a veces se radicaliza y se introduce en él y lleva a su interior sus propias confusiones y sus prejuicios. La influencia pequeño burguesa sobre el movimiento comunista puede conducir a desviaciones de izquierda y de derecha también. Por ejemplo, en 1926, Stalin escribió un texto reseñable y recomendable, como básicamente la obra completa de Stalin, pero bueno, este es uno de los textos de sus obras escogidas, que se titula Una vez más sobre la desviación socialdemócrata en nuestro partido. Allí advertía de lo siguiente, cito: la segunda capa de la clase obrera la componen gentes salidas hace poco de las clases no proletarias, de los campesinos, de las filas pequeñoburguesas, de los intelectuales. Esas gentes proceden de otras clases. Hace poco que han pasado a formar parte del proletariado y llevan a la clase obrera sus hábitos, sus costumbres, sus vacilaciones, sus titubeos. Esta capa ofrece el terreno más propicio para el surgimiento de grupos anarquistas, semianarquistas y ultraizquierdistas de toda índole. Así sucede por el lado de la izquierda. He terminado de citar a Stalin, pero también este mismo influjo, pues por ejemplo el eurocomunismo, es una desviación del marxismo, tuvo lugar ya sabéis, en Europa, pero que tiene como base pivotar de los intereses de la clase obrera a los intereses al punto de vista de la pequeña burguesía, que es incapaz de superar el parlamentarismo burgués, ni siquiera en su cabeza. La ideología pequeño burguesa, como su nombre indica, es la posición ideológica correspondiente a la pequeña burguesía, que está golpeada por el gran capital, pero al mismo tiempo es esclava de su pequeña propiedad y está imbuida de ideología burguesa y se resiste a asimilar plenamente el punto de vista del proletariado. Esta situación ambivalente le conduce, en función del momento histórico, a tomar posiciones más reaccionarias o más progresistas. Las universidades de los países capitalistas, bajo la idea del pensamiento crítico, son un nido, por ejemplo, de este tipo de ideología. Marx dijo algo sobre el socialista utópico Sismondi que en general se aplica
a los mejores aspectos de la ideología pequeño burguesa. Dijo lo siguiente: Sismondi condena categóricamente las contradicciones de la producción burguesa, pero no las comprende, razón por la cual no comprende tampoco el proceso de su disolución. Tenemos muchas manifestaciones de esto. Todas esas exclamaciones impotentes contra el cambio climático, contra el abandono del mundo rural, las macrogranjas, el presunto colapso por el fin del petróleo, un presunto colapso anunciado desde hace 50 años, a pesar de que actualmente se consume el doble de toneladas que en 1970. Es decir, la reacción a toda una serie de problemas parcialmente diagnosticados por este pensamiento pequeño burgués, pero con un diagnóstico en cuya base no hay una correcta comprensión del modo de producción capitalista ni del imperialismo, que es la base económica que rige la sociedad contemporánea. De modo que aspiran a que ciertos problemas reales cesen, o incluso, si se conciben como muy radicales, quieren que el mundo sea radicalmente distinto, que sea más democrático, que sea más pacífico, más ecológico, etc. Pero ni entienden las causas profundas de los males que confrontan, ni asumen el juego de fuerzas y las necesidades para superar el orden actual de cosas. La necesaria impotencia que se deriva de esta forma de proceder lleva a muchos tipos de caminos sin salida: cambios individuales de vida, participación en pequeños grupos que intentan ejercer presión en la agenda reformista, intentos de vivir al margen de la sociedad, protestas vistosas. A veces se califican como anticapitalistas, lo cual vuelve más confuso comprender qué papel juegan exactamente. En ocasiones, con todo su presunto radicalismo, cargan contra la República Popular de China, o en el pasado cargaron contra la URSS, siendo en realidad funcionales al imperialismo. Es decir, las manifestaciones del pensamiento pequeño burgués son tremendamente variadas, y no podemos tratar aquí todos sus flecos. Pero hay que decir que el marxismo-leninismo difiere radicalmente de estas posiciones. El marxismo-leninismo toma el mundo tal cual es, con sus procesos necesarios, es decir, regidos por leyes, y orienta la organización comunista de acuerdo con la realidad, de acuerdo con las leyes ineludibles de la revolución, no de acuerdo con deseos ideales. Lenin no era un hombre caprichosamente de partido, sino alguien que había asimilado el análisis de Marx y Engels y que se encontraba en plena tarea comunista en Rusia. Y constataba que Marx y Engels tenían razón y que o se formaba el partido de la clase obrera o la clase obrera estaría siempre subordinada a la burguesía. Y si alguien necesita pruebas de que Lenin estaba en lo cierto y de que Marx y Engels estaban en lo cierto, pues que mire cómo está la situación en Occidente después de que en los años 80 colapsara el movimiento comunista por las desviaciones acumuladas, cuando los partidos comunistas han pasado a la insignificancia. A ver dónde está el movimiento obrero europeo. Está subordinado al horizonte burgués. Y Lenin veía también que ese partido no podía ser de cualquier manera. Tenía y tiene que estar formado por la vanguardia consciente marxista de la clase obrera. Y tiene que estar regido por el centralismo democrático, para que el debate de ideas culmine en una acción unitaria. Sus militantes no pueden ser meros simpatizantes, sino que tienen que someterse a la disciplina consciente de la organización, de la cual ellos son parte activa. Y también Lenin insistió, por ejemplo, en que contra la dictadura del capital, ya sea en su forma fascista o en la forma de democracia burguesa, hay que oponer la dictadura del proletariado. Muchísimos presuntos comunistas europeos de inicios del siglo XX querían desentenderse de la necesidad, descubierta por Marx, de la dictadura del proletariado. Decían que aquel concepto no se iba a entender, que iba a generar rechazo. Más tarde, Santiago Carrillo siguió con estos planteamientos. Todos estos comentarios oportunistas ya los había tenido que confrontar Engels a finales del siglo XIX. Pero Lenin mantuvo la bandera de la dictadura del proletariado en alto y defendió a capa y espada para que figurase en el programa del partido, porque la clase obrera no puede hacer la revolución si no comprende con claridad que la democracia burguesa es la dictadura del capital, que el parlamentarismo es una de las formas políticas del dictado de la burguesía, en el cual el poder económico determina por 1000 hilos el rumbo político, cosas que todos los trabajadores entreven y más aún en tiempos de crisis. Lo que debe hacer la clase obrera para emanciparse es imponerle su propia dictadura al capital, para expropiarlo y ordenar la producción de acuerdo a un plan y en función de las necesidades de la población. Y obviamente la dictadura del proletariado es un progreso enorme en la democracia, pues se le sustraen decisiones al capital y se le otorgan a los verdaderos productores, a los trabajadores, que son la enorme mayoría de la población. ¿Y quién podría aclarar esto a la clase obrera si no lo hacía el partido de la clase obrera?
¿quién podía introducir la perspectiva comunista en la clase obrera? Si no, lo hacían los partidos comunistas. Bueno, en los programas 2 y 3 de este podcast podéis escuchar algunas cuestiones sobre la concepción de Lenin sobre estos asuntos. La verdad es que solo algunas cuestiones. Todo esto está fatalmente olvidado y desatendido. Lenin sabía que la primera tarea de los comunistas era ganar para la lucha comunista a la vanguardia obrera. Es decir, que los obreros más conscientes y activos comprendieran el programa marxista y los objetivos del comunismo. Así podrían comprender la verdadera esencia de la lucha en la que están inmersos y organizarse no para estar en un eterno tira y afloja de reformas con la burguesía, sino con el objetivo de la revolución socialista. Y estos obreros podrían llevar la conciencia comunista a masas crecientes de trabajadores. Ocurre que, debido al abandono que ha habido del marxismo en el mundo occidental en el último medio siglo, los comunistas incluso llevan décadas sin atender esta tarea, y hasta dejando de un lado lo que Lenin llamó la base de granito sobre la que se levantó el partido bolchevique, que es el mismo marxismo. Y es evidente que el movimiento comunista en Occidente se ha dejado influir por multitud de ideologías pequeñoburguesas y ha querido compensar su creciente debilidad con el abandono de la defensa de sus principios. Se ha intentado no perder influencia desentendiéndose de cuestiones clave del comunismo. Pero por supuesto, esta orientación oportunista solo podía conducir a una espiral degenerativa en la cual cada vez hubiera menos influencia por parte de los comunistas, así como un conocimiento cada vez menor de los principios marxistas en las propias filas. Y para obtener pruebas de esto, pues la verdad es que es sencillo con mirar alrededor. Una de las manifestaciones de este colosal problema ha tenido lugar en cuanto a la perspectiva marxista de la emancipación femenina. Hay quien ha llegado a sostener la errónea idea de que el marxismo solo analiza las diferencias de clase y que fue ciego a la presión de la mujer y a otras opresiones. Lo cierto es que si la comunista alemana Clara Zetkin levantara la cabeza, primero creo que se quedaría pasmada, pero rápidamente daría unas cuantas lecciones a más de uno. Hay dos textos de ella buenos para empezar a desmontar esta tremenda falacia. Uno se titula Contribución a la historia del movimiento proletario femenino alemán. Es un texto de 1928 que, entre otras cosas, explica los aportes de Marx y Engels a esta cuestión. Y el otro es el documento Directrices para el movimiento comunista femenino de 1920 en el marco del segundo congreso de la Internacional Comunista. Voy a dejaros los dos enlaces de estos textos en la descripción del vídeo. No obstante, el libro que todo comunista debería leer antes que nada es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Y hay que leerlo con muchísima atención, no a la ligera. Hay que estudiar escrupulosamente los argumentos materialistas que da Engels en cuanto a una enorme cantidad de cuestiones de la historia del ser humano. Quien se lea ese texto de Engels y los dos textos de Zetkin, primero no se va a arrepentir en absoluto, no va a sentir que ha perdido el tiempo, y segundo va a reforzar a nivel teórico enormemente para la lucha comunista en este tema y en varios otros. Las falacias antimarxistas sobre el asunto de la emancipación de la mujer encuentran su apoyo, obviamente, en varios autores. Una muy conocida es Simone de Beauvoir. Beauvoir publicó en 1949 su libro más famoso, El segundo sexo. El tercer capítulo se titula La mujer y el materialismo histórico. En ese capítulo pretendía explicar las insuficiencias del materialismo histórico para analizar la cuestión de la opresión de la mujer. Es un capítulo que, para cualquier persona formada en marxismo, es muy pobre. Tergiversa muy a la ligera el trabajo de Engels. Pero claro, si se abandona el estudio del marxismo, cualquier tergiversación que se haga sobre él no podrá ser contrastada, no podrá ser identificada y calará con facilidad. En otro programa ya vamos a ver lo que dijo exactamente Beauvoir y veremos el atraso de planteamiento que suponía pretender criticar al marxismo desde el existencialismo. Se trataba de una involución filosófica de 100 años. Otra protagonista muy efectiva a la hora de generar confusión en el seno del marxismo ha sido Silvia Federici. Hay gente que, muy inocentemente, al ver que a veces Federici cita a Marx, la ha calificado de marxista. Pero esto es un profundo error. Federici, como otros muchos pensadores pequeño burgueses, ha visto que el trabajo de Marx es importante. Pero no lo ha entendido completamente y, lo que es peor, lo ha tergiversado. Políticamente, Federici se sitúa en el mundo anarquista. Pero no hace falta que ahora me entretenga en esto porque en el siguiente programa justo vamos a ver lo que dijo
Federici y los problemas de lo que dijo. Quiero compartiros una cosa que me pasó aquí en China hace un año. Estaba en una clase sobre el capital y al llegar a cierta parte del libro, la profesora hizo un alto y comentó que allí estaba expuesta la esencia económica de la opresión y de la emancipación femenina, y que si alguien quería comprender la perspectiva marxista sobre este tema, tenía que partir de ahí. Claro, a mí se me dibujó una sonrisa, yo estaba encantado. Y no es que no conociese ese pasaje del Capital, ya lo había leído varias veces, tanto colectiva como individualmente. De hecho, me había tocado seleccionar los fragmentos del Capital para el taller de Marxismo y Cuestión de la Mujer que organizamos en el seminario del Capital de Sarrico en el curso 2020 y 2021, y en el curso que hicimos como Volver a Marx y el Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano de Colombia, de marzo a mayo de 2021, también llamado Marxismo y Cuestión de la Mujer, me tocó justo la sesión titulada Economía Política y Mujer Obrera. Bueno, ambos cursos están en los canales de YouTube respectivos, en el canal del Seminario del Capital de Sarrico y en el canal de Volver a Marx. Son muy recomendables. El primero es más largo para que tenga más tiempo, el segundo es más breve para que tenga menos tiempo. De lo que dijo la profesora china, la agradable sorpresa para mí no consistía entonces en descubrir esas palabras de Marx, sino en el hecho de que una experta en marxismo dijese que allí estaba la clave de la cuestión y que defendiese el marxismo como orientación analítica para comprender la opresión de la mujer y guiar la práctica emancipatoria. Era tan distinto de lo que yo estaba acostumbrado a escuchar en los ambientes universitarios de España y de México. Había tenido que venir hasta China para escuchar esta sencilla verdad, de la cual todos los estudiantes estaban en clase tomando nota. Y por eso estaba feliz. Años escuchando discursos antimarxistas y al fin estaba escuchando la realidad de las cosas desde una universidad. Porque lo cierto es que hay dos universidades en este mundo, la universidad capitalista y la universidad socialista. Y vaya que si se distinguen la una de la otra. Hace un mes me compré en Pekín un diccionario de marxismo. Se llama El Gran Diccionario de Marxismo. Si lo veis, el nombre se hace evidente porque son 2 tomazos de 6 centímetros de grueso con páginas de tamaño DIN A4, o sea, de tamaño folio, vamos. La elaboración de este diccionario fue un encargo de la Fundación Nacional de Ciencia Social de China al Centro de Innovación Colaborativa de la Teoría Marxista y la Práctica China de la Universidad de Wuhan. Condensa 5 años de trabajo y más de 100 autores. Se comenzó en 2013 y lo terminaron para noviembre de 2017, porque en 2018 era el 200 aniversario del nacimiento de Marx. Tiene 2094 entradas. Y resulta que este diccionario tiene una entrada que se titula Teoría de la emancipación de la mujer. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué hará esto en un diccionario marxista? Se preguntarán algunos. Bueno, pues si alguien se pregunta eso, primero hay que intentar tener paciencia e invitarle a que haga un estudio un poco más serio del marxismo, ya que no se deje llevar por las vulgaridades tan repetidas, sobre todo en los últimos años. Os voy a leer la entrada. Curiosamente viene, bueno, no curiosamente, sino sustancialmente, viene después de la entrada del diccionario titulada Emancipación humana. Porque el marxismo, desde sus orígenes, ha concebido la emancipación de la mujer como parte de la emancipación humana. Pero claro, no os puedo leer también la entrada de la emancipación humana, porque si la emancipación humana es una aspiración muy vieja de la humanidad, pero que solo se puede realizar a través de la revolución proletaria, sobre la base del capitalismo, es decir, como solo la revolución proletaria es el puente realista que va de la emancipación del proletariado a la emancipación de la humanidad, después tendría que ir a leeros la entrada titulada Teoría de la emancipación del proletariado y de la humanidad. Y si seguimos tirando del hilo, pues tendría que leeros la entrada titulada La misión histórica del proletariado. Y después la que se titula La revolución del proletariado. Y después la que se titula La dictadura del proletariado. Y luego la entrada del partido del proletariado. Y así, pues acabaríamos leyendo, tras una semana sin dormir, todo el diccionario. Porque al igual que la realidad está interconectada, los conceptos marxistas, que son un reflejo de los aspectos esenciales de la realidad, incluidos los nexos esenciales, están necesariamente interconectados. Pero como no tenemos una semana para leer sin parar, ni tenemos 10 cerebros por individuo como para abordar la realidad simultáneamente desde 10 frentes,
Pues bueno, vamos a identificar un extremo, una mera esquina, y que esto quede presente para cuando estemos recorriendo otras partes del gran edificio teórico del marxismo. Así iremos formando nuestro mapa teórico, que aunque al inicio sea solo un pequeño esbozo, con un puñado de líneas generales, pues lo iremos enriqueciendo y completando con el estudio y con su puesta a prueba en la práctica. Solo deciros que sí, efectivamente, la emancipación de la mujer y la dictadura del proletariado están conectadas. Y como sabéis, no hay ninguna teoría feminista que defienda la dictadura del proletariado. Y al mismo tiempo ya nos advertía Lenin en El Estado y la Revolución de lo siguiente, cito: lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe con mucha frecuencia, pero esto no es exacto. De esta inexactitud se deriva con gran frecuencia la tergiversación oportunista del marxismo, su falseamiento en un sentido aceptable para la burguesía. En efecto, la doctrina de la lucha de clases no fue creada por Marx, sino por la burguesía antes de Marx, y es, en términos generales, aceptable para la burguesía. Quien reconoce solamente la lucha de clases no es un marxista, no es aún marxista. Puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño o un gran burgués adocenado. Se termina aquí la cita de Lenin. Como todos sabéis, en Eurocomunismo y Estado, Carrillo arremetió contra el concepto de dictadura del proletariado. Era uno de los conceptos que quería eliminar del marxismo, como pequeño burgués adocenado. Bien, pues ya os voy a leer la entrada del diccionario porque os debo tener en ascuas con tanto requiebro. Lo siento, pero quería tomar carrerilla para llegar al sitio con fuerza. Pero bueno, vamos allá. El diccionario dice así sobre la teoría de la emancipación de la mujer. Teoría según la cual las mujeres obtienen los mismos derechos que los hombres en los ámbitos de la política, la economía, la cultura, la educación y la emancipación personal, y deben eliminarse todos los fenómenos que subordinan a las mujeres a los hombres. La cuestión de la mujer surgió gradualmente con la aparición de la propiedad privada y el sistema patriarcal. Las mujeres estaban excluidas del proceso de producción social de medios materiales y se encontraban en una posición de dominación y subyugación. Solo eran responsables de la producción de la prole y de realizar pequeñas tareas domésticas. Con el desarrollo del capitalismo y el auge del movimiento antifeudal, el movimiento de emancipación de la mujer fue creciendo día a día. La idea de la emancipación de la mujer fue propuesta por primera vez por el socialista utópico francés Fourier, que criticó al capitalismo por tratar a la mujer como mercancía y por su sistema matrimonial que oprime a la mujer, etc. Y, aquí la definición cita Marx y Engels, fue el primero en expresar la idea de que el grado de emancipación de la mujer en cualquier sociedad es la medida natural de la emancipación universal. Marx y Engels asimilaron las ideas razonables de Fourier, demostraron la relación entre la emancipación de la mujer y la emancipación del proletariado, desde la perspectiva del materialismo histórico, y propusieron la idea de que la emancipación de la mujer se lograría junto con la emancipación del proletariado. En el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels exploró las condiciones históricas de la emancipación de la mujer. Las condiciones subjetivas de la emancipación de la mujer residen en el despertar de las propias mujeres, mientras que las condiciones objetivas son, en primer lugar, la abolición de la propiedad privada capitalista, con la consiguiente eliminación de todos los sistemas de explotación. En segundo lugar, la transformación del trabajo doméstico, que pasa de ser realizado manualmente por individuos, principalmente mujeres, en el seno de la familia, a formar parte de la producción social, participando las mujeres en la producción social en pie de igualdad con los hombres. Lenin también dijo, cita así la definición, la verdadera emancipación de la mujer, el verdadero comunismo, solo comenzará cuando se inicie una lucha de masas dirigida por el proletariado que está en el poder contra esta mezquina economía doméstica, o más bien cuando se transforme a nivel de las amplias masas en economía socialista a gran escala. Y ahora sigue la definición del diccionario. El proletariado no puede alcanzar la libertad completa y la emancipación humana no es más que una palabra vacía
si no logra la libertad completa de la mujer. En la práctica de la revolución y la construcción socialistas, los comunistas chinos han promovido continuamente el proceso de emancipación de la mujer y han llevado a la práctica los pensamientos sobre la emancipación de la mujer. Aquí meto un inciso muy breve, ya conocéis la cita de Mao, que se hizo popular en los años 50 en China: las mujeres sostienen la mitad del cielo, ¿no? Es decir, negando cualquier intento de menospreciar la importancia de la mujer en la vida social y en la revolución misma, ¿no? Aquí, y un pequeño inciso: cuando se dice aquí cielo, hay que saber que en la filosofía tradicional china, muchas veces, no siempre, pero a menudo, cielo ha funcionado como sinónimo de totalidad, como nosotros usamos la palabra universo o mundo. Eh, por ejemplo, una cita de Wao Xian que dice que el cielo es el nombre de todas las cosas. O sea que, con el mismo sentido que en Occidente hablamos de el mundo, ¿no? Las mujeres sostienen la mitad del mundo, o la mitad del universo. Aquí es factible encontrarnos en China la palabra cielo empleada en este sentido. Bien, sigue la definición del diccionario. La emancipación de la mujer es la medida de la emancipación humana y es un componente importante de la emancipación de clase, de la emancipación social y de la emancipación humana. Los signos más fundamentales de la emancipación de la mujer son que se le conceda el derecho a votar y a ser elegida en pie de igualdad con los hombres en la política, así como el derecho a participar en el poder político, a gestionar los asuntos estatales y sociales, etc. Y a disfrutar de las mismas oportunidades de empleo y remuneración que hombres en la economía, etc. Las condiciones para la emancipación de la mujer incluyen, en primer lugar, la emancipación de la mujer es una parte importante de la causa de la emancipación del proletariado. La causa fundamental de la opresión de la mujer reside en los derechos exclusivos del hombre causados por la propiedad privada, y la mujer se convierte en un medio de producción particular, una mercancía, propiedad del hombre. Mientras exista la propiedad privada capitalista, no se podrá cambiar el destino de la opresión de la mujer. Solo con la abolición de la explotación de hombres y mujeres por el capital y la eliminación del sistema de propiedad privada, podrán las amplias masas de mujeres lograr la emancipación social fundamental. Por lo tanto, la emancipación del proletariado es la premisa de la emancipación de la mujer, y la emancipación de la mujer es la medida de la emancipación del proletariado. En segundo lugar, la participación de la mujer en el trabajo social y la socialización del trabajo doméstico son condiciones previas para la emancipación de la mujer. La condición social de los seres humanos está determinada en última instancia por el modo de producción y la situación económica. Y si se excluye a las mujeres de la producción social, no habrá igualdad real entre hombres y mujeres. La igualdad de mujeres y hombres solo podrá alcanzarse cuando el trabajo doméstico privado se transforme en una industria pública y las mujeres participen en una amplia gama de actividades sociales. En tercer lugar, la igualdad de derecho a recibir educación. En la sociedad de propiedad privada, las mujeres no pueden obtener el mismo derecho a recibir educación, lo que impide a las mujeres dar juego a sus talentos y papeles, y agrava la opresión y la explotación de las mujeres. Disfrutar de una educación igualitaria y mejorar la calidad cultural son condiciones importantes para la emancipación de la mujer. La teoría marxista de la emancipación de la mujer ha expuesto científicamente la ley del surgimiento y desarrollo de la cuestión de la mujer, y ha señalado el camino y la dirección correctos de su desarrollo, y es un arma teórica importante para que el proletariado y sus partidos políticos resuelvan la cuestión de la mujer. Bueno, pues hasta aquí la definición del gran diccionario de marxismo, elaborado en China. Una definición breve, como corresponde a toda definición, al mismo tiempo completa, y como habéis visto, con algún detalle propio del lugar geográfico donde ha sido producida el diccionario. Hay quien ha dicho que hay que completar el marxismo con el feminismo, pero como hemos visto, y eso que aquí no hemos más que echado un vistazo muy breve, por un lado el marxismo tiene ya una concepción de la emancipación de la mujer. Es decir, no existe el supuesto vacío que debe ser completado. Lo que sí hay es un vacío en el conocimiento del marxismo en general, incluso los partidos comunistas, tanto en este tema como en otros muchos. Por otro lado, reconocidas feministas han realizado
formulaciones contrarias al materialismo dialéctico, al materialismo histórico, a la economía política marxista y al proyecto socialista científico. Y no solo formulaciones contrarias, sino incluso opuestas, antagónicas, en desafío. ¿Y acaso se pueden juntar estas dos cosas? ¿Se puede juntar el marxismo con el antimarxismo o con las posturas no marxistas? Pues evidentemente no. Lo único que se puede hacer es, si estos textos no marxistas tienen interés, se os somete a crítica marxista, se retira lo negativo, se retienen sus aspectos de verdad, pero esos aspectos de verdad no se retienen de forma ecléctica, sino que se los incorpora coherentemente a la concepción materialista dialéctica integral. Pero claro, para hacer esto hay que tener una formación marxista. Primero, para darse siquiera cuenta de cuándo uno está ante una formulación que no es marxista. Y segundo, para saber cómo criticarla, cómo desechar lo negativo y aprovechar lo positivo. Vamos a dejar este programa aquí, y en el siguiente veremos en detalle estas cuestiones en contraste con la obra de Silvia Federici. En el programa siguiente van a estar las bases de la economía política que había prometido para este programa. Van a quedar entonces mejor integradas que aquí. Ojalá alguien tenga tiempo para ir leyendo alguno de los textos de Clara Zetkin. Por cierto, el revisionismo histórico ha venido nombrando últimamente a Clara Zetkin como feminista o como feminista socialista. Clara Zetkin era una dirigente comunista. Era aprendiz de Marx y Engels, camarada de August Bebel y de Lenin y maestra de amplias masas de comunistas. Principal líder del movimiento obrero femenino de su época, sobre todo en Alemania, pero en buena parte de Europa, y una de las figuras destacadas de la Tercera Internacional. Eso es lo que era, en una pincelada, Clara Zetkin. Una marxista leninista, una comunista consecuente y ejemplar. Solo que al revisionismo histórico contemporáneo le ha dado por denominar a todas las mujeres, y solo a las mujeres, que hayan tratado el asunto de la emancipación de la mujer como feministas. Pero claro, obrando de este modo es imposible comprender tanto la concepción de Clara Zetkin como su práctica política. Y lo que obviamente queda escondido bajo esta etiqueta es, una vez más, el marxismo-leninismo, el comunismo, es decir, el proyecto político revolucionario de la etapa actual de la humanidad. Vamos a dejarlo aquí. Un saludo y hasta la próxima.